Bueno, esta noche espero que sea de bendición para ti. Vamos a empezar una serie que solo la vamos a estar dando los días miércoles, porque es algo muy extenso, así que espero que puedas estar conectado cada miércoles acá mientras compartimos. Y el título de esta serie se llama Entendidos en los tiempos, así que esta es la primera. Entendidos en los tiempos, muy importante. En Primera de Crónicas 32 se nos da un reporte de David y del ejército que se unió a él para hacerlo rey. Y juntamente en ese capítulo de en Primera de Crónicas 32 nos da algunos detalles de algunas cualidades, capacidades y áreas donde sobresalían algunos de ellos a diferencia de otros. Yo hice la cuenta desde el versículo 23 hasta el 38, donde se nos da el número de, ahí sí se nos menciona cuántos eran de cada familia, de cada tribu, etcétera. Y sumando todo, el total nos da 340.822 guerreros entre jefes y soldados. ¿Ok? Fíjate, a un ejército se unió a él de 340.822. Pero veamos acá un grupo de élite especial y muy importante dentro de tantos, ¿no? 340.822 son un montón. Segunda de Crónicas, están preguntando si es, a ver, déjenme ver para asegurarnos, a ver quién puede confirmar. Yo tengo Primera de Crónicas 12, pero dicen que, a ver, tengo acá mi app de la Biblia. A ver, vamos a ver si es Primera de Crónicas. No, es Primera de Crónicas 12. Es Primera de Crónicas 12. Estaba bien, hermanita Jenny. Estaba bien, hermanita Jenny. Así que era primera, eso, gracias Paola. Primera de Crónicas 12. Como ya les he dicho, yo nunca me equivoco, ¿verdad? ¡Oye! Me delataron en público. O sea, nunca me equivoco los días miércoles a esta hora. Ok. Primera de Crónicas habla, ¿no?, de David que está encerrado, pero fíjense, del versículo 23 hasta el 38 nos dicen ahí que se le unieron toda la cantidad de personas que se le unieron, y como decía ahí, contando con calculadora, por supuesto, hice mis 340.822. Pero en Primera de Crónicas 12:32, por favor, vamos a ver, Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Wow, 200 no son muchos, ¿verdad? Entre 340.822, a ver qué porcentaje es 200, a ver algún matemático o matemática, ¿ok? De 340.000, calculadores en lo que quieran, de 340.822, ¿qué porcentaje son 200? 200, a ver, voy a estar mirando mientras leemos. De los hijos de Isaacar, 200 principales, dice, entendidos en los tiempos. ¿Ok? Entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahí los colegiales me están poniendo qué porcentaje son 200 de 340.822. Vamos, Joel, estaba esperando que Joel sea el primero, no que ponga el resultado, no sé. O a ver, no sé quién más.
Alexis, de repente. Paulita, tienes que cambiar de calculadora. Ya. 1.5%. No. Es menos del 1%, ¿verdad? Regla de 3 simple, Dios mío, mis hermanos, regla de 3 simple, para que vean cómo no nos gusta el colegio, nos estamos acá delatando. No, al final, no sé si estará Anita grados por ahí, es la matemática, no es menos. Bueno, eso no es lo importante, ¿ok? No se queden con el mensaje, quiere decir que no. Si no, fíjense, 12:32. Claro, pregunté qué porcentaje de 340.822 son 200 soldados. ¿Qué porcentaje del total son 200 soldados? Paola, no te hagas, Paola, no entendiste, dice. Ya veo, Juan se acerca, Joel ya se acerca, muy bien. También. Menos todavía. Bueno, ya se acabó la tarea. Volvamos al texto. Dice, claro, googleen cualquier cosa, como dice Caticé. Dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahora, de Isaacar no menciona a todos, sino menciona a estos que son, dice, principales. Gracias, Ronald. Yo creo que es por ahí, 0.05%. De Isaacar no menciona a todos, sino solo a estos. Y dice, pero fíjense, por favor, ahora sí, ya prestemos atención, porque dice que estos 200, dice que sabían lo que Israel debía hacer. Y por eso los demás hacían lo que ellos decían. O sea, fíjate, dentro de todo el ejército había este grupito muy pequeño, dice, que sabían lo que toda la nación debía hacer. Ahora esto también me gusta porque aquí no nos muestra que David era el que sabía todo, ¿no? Que David era, por ser el principal o el futuro rey, David era el sábelo todo. Y ahora también muestra esto, ¿no? Que en una iglesia puede haber un pastor, puede haber apóstol, pero no son sábelo todos, no lo saben todo, y puede haber un grupo en la iglesia que tiene una capacidad, una cualidad que él no tiene, y en este caso estos eran los hijos de Isaacar, que dice que sabían lo que Israel debía de hacer y por eso los demás los escuchaban, ¿no? Lo escuchaban sus hermanos. Y fíjense, ¿cómo es que ellos sabían, cómo es que ellos eran entendidos en los tiempos? ¿Cómo es que ellos entendían los tiempos? La Nueva Traducción Viviente lo dice quizás de una forma que nos hace entender mejor. Dice, de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Y dice, fíjense, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Entendían, dice esta versión, las señales de los tiempos. O sea, no es que este era un grupo de 200 que cuando se levantaban en la mañana miraban al sol y a ver qué va a suceder, ¿no? ¿Qué creemos? ¿Tú qué opinas? O echaban, no sé, como se hace acá la costumbre, ¿no? Mezclaban hojas de coca para ver la suerte o huesos. No era ni tenían bola de cristal, no era así como ellos entendían los tiempos. Lo que ellos hacían era ver las señales y las interpretaban bien. Esto era una capacidad que Dios les había dado, pero ver las señales y las podían interpretar. ¿Qué porcentaje de cristianos hoy tú crees que
son entendidos en los tiempos que estamos viviendo, que pueden ver lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo en América Latina, lo que está sucediendo en el mundo, y por causa de las señales, como dice acá, entienden lo que está sucediendo, entienden los tiempos. Ahí ponen que estudiaban la ley, seguramente conocían la ley, pero la ley no necesariamente te dice qué tiempo es ahora. ¿Tiempo de hacer qué? ¿Tiempo de que Israel deba de hacer qué cosa, qué otra cosa? Por eso la Biblia dice que estudiaban las señales, ¿no? En todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Es como los magos, ¿verdad? Los magos que salieron del oriente. Dice que ellos entendieron que el Mesías había venido, ¿no? Que había nacido el rey de los judíos. ¿Cómo fue? ¿Tuvieron un sueño? No, ¿qué hicieron? Vieron, dice, hemos visto la estrella en el oriente y por eso venimos a adorarle. O sea, ellos vieron señales, pero fíjate, el rey nació y solo los magos nomás se enteraron. Porque ¿qué estaba haciendo el resto? ¿Qué estaba haciendo el resto? Igualmente ahora yo me pregunto, ¿qué cantidad de cristianos realmente entienden lo que está pasando, entienden los tiempos que estamos viviendo? Y si nos damos cuenta, muchos, ¿verdad?, no están ocupados. O sea, el enemigo lo que trata es de que estemos ocupados en nuestros asuntos, que solo estemos mirando lo que nos interesa o lo que interesa a nuestro entorno. Pero yo creo, hermanos, que es necesario que seamos entendidos en los tiempos para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y si tú lees la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, te darás cuenta que Dios siempre quiso dar señales, mostrar a aquellos que le buscaban en los tiempos en que se estaba viviendo. Y un pequeño ejemplo, ¿no?, para empezar, es el de Daniel en Babilonia. Ustedes saben, el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia a causa de la desobediencia, fueron hechos cautivos. Y en Daniel 9, hay dos versículos en Daniel 9, 1 y 2, dice, Daniel 9, 1 y 2, dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, o sea que acá ya no estaba Nabucodonosor, sino ahora, ¿no?, el Darío, hijo de Asuero. En el año primero de su reinado, versículo 2 dice, yo Daniel, fíjense cómo lo describe la palabra, miré atentamente en los libros, ahora sí, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjate, el pueblo había sido llevado cautivo y Dios había hablado por medio del profeta Jeremías cuánto tiempo ellos iban a estar cautivos. 70 años, Jeremías lo profetizó. Pero el libro estaba por ahí, ¿verdad? Y la mayoría de gente, ¿tú crees que ellos estaban ahí pendientes, ¿no?, de que, uy, de verdad, ¿no?, ya todos se reunieron diciendo, el profeta Jeremías habló de que a los 70 años nosotros íbamos a ser liberados, íbamos a estar, así que ya se está cumpliendo el tiempo, Señor, y gracias, y nos arrepentimos? ¿Tú crees que el pueblo estaba en eso? No, el pueblo estaba en otra. El pueblo estaba completamente en otra frecuencia. Y Daniel, solamente Daniel dice que él miró atentamente en los libros. O sea que no es algo casual. Para ser entendido de los tiempos no es algo casual, no es algo que te va a llegar en un meme, ¿no? No es algo que te va a llegar en un mensaje ahí, y te va a revelar que el tiempo que estás viviendo. No,
Si tú no lo buscas, si tú realmente no estás prestando atención, no estás viendo las señales, vamos a estar igual, como quien dice, desapercibidos, porque dice Daniel, miré atentamente, ¿no? Atentamente dice que hubo una intención, atención, empezó a buscar, fue a traer el libro. En esa época no habían Biblias, ¿no? Él tuvo que buscar seguramente dónde está el libro de Jeremías, empezar a leerlo todo. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, en esa época las escrituras no tenían capítulos ni versículos. Era todo un libro de corrido. Así que no era que Daniel pudo decir, creo que estaba en el capítulo de Jeremías 27, el 31, así que voy a entrar. No, tuvo que buscar y poner su entendimiento para ver dónde estaba. Y al estudiar la palabra, según le fue revelada a Jeremías, él aprendió que Jerusalén debía de quedar en desolación 70 años, un tiempo específico. Pero como dije, no todos estaban tratando de buscar qué señales había de los tiempos. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Daniel no hubiera estado también, si Daniel hubiera estado ocupado en sus cosas, si Daniel hubiera estado en sus asuntos, no hubiera encontrado el tiempo? Ustedes lean después, Daniel, él hace una oración de arrepentimiento, empieza a buscar a Dios, Dios manda al ángel Gabriel y Dios empieza a darles profecía acerca de los últimos tiempos. Ahí en el libro de Daniel. Daniel y Apocalipsis son unos libros tremendos respecto a profecía de los últimos tiempos. ¿Qué es la profecía? La profecía es un don que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Es un don que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Y el pueblo de Dios necesita estar despierto y atento, hermanos, a las señales que estamos viviendo, porque según la Biblia estamos en los últimos tiempos. Pero no solamente es el título que la Biblia le quiere poner a estos tiempos, sino debemos de estar atentos a las señales. Y hoy vamos a ver, realmente el diablo es bien astuto en cómo definir términos y usar términos de alguna forma que cuando la gente los escuche no les preste atención, no sean de importancia. ¿Cuántos han oído, por ejemplo, porque últimamente se habla, ¿no?, del término conspiración o conspiraciones, ¿no? Que hay muchas conspiraciones ahora, sobre todo, ¿no?, en este 2020, en este 2021. Y fíjate lo que significa la palabra conspiración. Una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas. ¿Ok? Una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas con el objetivo de derribar el poder establecido o con vista a atentar contra la vida de una o varias personas para así trastocar el funcionamiento de una estructura legal. Esa es una conspiración, ¿no? Es un entendimiento secreto para tratar de derribar el poder establecido. ¿Ok? Y cuando realmente tú hablas, ¿no?, de que tú dices, hermanos, hay conspiraciones, no hay teorías, como dices, conspirativas, la gente dice, no, eso es lo que no, las conspiraciones, no. O sea, la gente cree que el mundo simplemente se está desarrollando por sí solo, ¿no? Y que no hay teorías conspirativas, no existe, ¿no? Y justamente hay esa frase, ¿no? Las teorías conspirativas o teoría de conspiración o teoría conspiratoria se usan, ¿no?, para referirse a ciertas teorías que son alternativas a las oficiales que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos. Es decir,
¿Por qué pasa esto en el mundo, no? Y uno dice, debe haber una conspiración, porque esto está pasando por esto y nos lleva a esto, ¿no? Pero muchas veces se usa esto en un término peyorativo, ¿no? Para descalificar esas teorías. Es decir, si yo hubiera dicho, hermanos, hoy día le voy a hablar de esta teoría de conspiración, no sé, de la vacuna, ustedes dirían, no, el pastor pues ya entró en ese tema de teorías conspirativas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el término se ha usado así, porque de repente se ha mal usado, se ha usado para cosas que realmente no existen, pero el que se use para cosas que no existen no quiere decir que hay esto. Y justamente cuando se dice, no, hermanos, en estos momentos, en los últimos tiempos, se está llevando a cabo un plan para un gobierno mundial, para una moneda mundial, para una religión mundial, la mayoría de cristianos ni enterados, o la mayoría de cristianos ni quieren enterarse, o a muchos no les importa. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Que no somos entendidos en los tiempos. No somos entendidos como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia. No somos entendidos de lo que está sucediendo, y como iglesia, acuérdense que cuando eran entendidos en los tiempos, ellos sabían lo que Israel debía de hacer. Así que si como iglesia somos entendidos de los tiempos, quiere decir que vamos a saber como iglesia qué debemos hacer o qué debe de hacer la iglesia. Nuestro gran problema es que somos reactivos. La iglesia usualmente reacciona a lo que sucede. El gobierno nos pone esto, reaccionamos y vemos qué podemos hacer. Esto sucede en el mundo y reaccionamos. O sea, simplemente respondemos a lo que nos sucede. Pero los entendidos de los tiempos se adelantan a lo que sucede, se preparan para lo que viene, porque ellos saben en qué tiempo están viviendo. ¿Se acuerdan de, bueno, yo nunca he hecho sopa de rana ni he cocinado rana, pero dicen, y verdad, acá alguien me puede, vamos a decir, comprobar o me puede desacreditar que es cierto o no, pero dicen que si tú quieres cocinar una rana, no hervir una rana, no puedes hervir el agua y echarla, porque la rana siente el choque del cambio del agua hirviendo y va a saltar, va a hacer lo posible por saltar, por salir de esa olla. Lo que tienes que hacer, dice, que es ponerla ahí cuando el agua está a temperatura rana y prender la candela. Y la rana va a estar ahí muy cómoda y el agua poco a poco va a calentarse pero la rana no va a reaccionar. No va a reaccionar ante ese cambio de temperatura hasta que es muy tarde, porque ya se cocinó. Y muchas veces así es como sucede lamentablemente con nosotros, con la iglesia también, ¿no? Estamos en este mundo, no somos de este mundo, deberíamos de ser entendidos en los tiempos que vivimos, pero simplemente pensamos que las cosas pasan por pasar y que todo debe suceder como debe suceder, y al final nos damos cuenta que cuando llegue, cuando venga lo que la palabra nos dice que va a venir, vamos a estar tan dormidos que vamos a ser parte de ese grupo de personas que cabeció y durmió cuando debía de estar velando. Esas 5 vírgenes que no fueron sabias, que no juntaron aceite, sino que cabecearon y se durmieron. Cabecearon y se durmieron. Así que entendidos en los tiempos. Y como les he dicho, no vamos a hacer una serie porque queremos ver un poco la historia en la palabra acerca de ciertas conspiraciones, voy a usar este término, ¿no? Que existieron en la palabra para poder
vamos a decir, poner un fundamento a lo que pueda estar sucediendo en estos tiempos, a lo que pueda estar sucediendo el día de hoy. Y esta noche yo creo que el tiempo solo nos va a alcanzar para 2 ejemplos. El primero está en Génesis 11, por favor, si pueden ir rápidamente a Génesis 11. Y es la Torre de Babel. Recuerden el significado de conspiración, ¿ok? Una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas con el objetivo de derribar el poder establecido o con vista a atentar contra la vida de una o varias personas, puede ser un pueblo, una raza, etcétera, para así trastocar el funcionamiento de una estructura legal. Génesis 11. Los primeros 3 versículos. Génesis 11, los primeros 3 versículos. Dice, la Torre de Babel, todos conocen, ¿no? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, ¿qué había en Oriente? ¿Se acuerdan de dónde salieron de Oriente? Esto está después del diluvio, ¿no? Y Noé, sus hijos se establecieron en Oriente, dice. Entonces, cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, ¿no? Hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que dicen que era Babilonia, justamente esa zona, y se establecieron allí. Y estén listos para que me contesten, por favor, en su celular o acá también por Facebook, porque les voy a hacer una pregunta. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ahora, ¿qué de malo ven hasta este punto? Quiero hacerlos pensar. Génesis 11, versículos del 1 al 3. ¿Qué de malo ven hasta este punto ustedes? Génesis 11, Jenny ha puesto Génesis 3. Jenny, ¿qué pasa? ¿Estás distraída hoy día, Jenny? ¿Qué pasa? Estarás enamorada de tu esposito, seguro que estás mal del teclado. Génesis 11, versículos del 1 al 3. ¿Qué de malo había ahí? Tenía, ¿no? En ese entonces, dice, la tierra una lengua, salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Yo no la estoy distrayendo porque Jenny está en otra habitación, está sola, ella está ahí. Conspiraron, dice Juan Carlos. Ajá, esa es una en el sentido de que se pusieron de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué es lo malo? ¿Por qué hay algo acá malo? Porque conspirar es, ¿verdad?, tratar de derribar una autoridad. ¿Qué es lo malo? Y escriban, hermanos, nomás, porque dice, algunos dicen, no, pero si pongo esto, me van a corregir en público, va a salir ahí mi comentario de que puse algo que no debía hacer. No, tranquilos, tranquilos. Yo creo que soy el que ha cometido más errores, así que, a ver, piensen. Está conspirando poniendo los versículos. Me está distrayendo, ¿verdad? Yo digo, ¿qué? Yo, Génesis, tengo que ver otra vez. ¿Qué? ¿Primera Crónicas o segunda? Qué buen comentario, Spring. Ay, terrible el Spring, ¿no, Javier? Nuestras oraciones por ti, Javier. A ver, Karina, tú que te has reído antes de mí, de que no me equivoco, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de...? Salieron, tomaron su propia decisión, muy bien, no seguir lo que Dios les había dicho. Muy bien, Juan Carlos. Juan Carlos tuvo la respuesta
correcta, porque dice que salieron del oriente y llegaron a esta llanura, muy bonita seguramente, ¿no? Me gustaría conocer Turquía, creo que es donde estaba Babilonia, o Irak, perdón, no Turquía, Irak, ¿no? Llegaron hasta esta llanura y quisieron construir allí primeramente una ciudad, ¿no? Quisieron establecerse allí. Pero ¿cuál es la conspiración acá? Que estaban yendo en contra de lo que Dios había mandado a Noé y a sus hijos 2 capítulos antes. En el capítulo 9, cuando salieron del arca, Dios bendijo a Noé. Saludos, Javierzinho, do Brasil. Dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. Les dijo, y llenad la tierra. En Génesis 9:1 Dios le dijo, llenen la tierra, o sea, salgan de acá del oriente y llenen la tierra. Pero ellos salieron del oriente y encontraron un sitio bonito, agradable, y dijeron, no, quedémonos aquí. Desde ahí ya están, como decía Juan Carlos, conspirando en contra de Dios. Y esto lo vemos también cuando ellos nos dicen la razón ahora, o sea, dan un paso más allá, al ver el versículo 4, la razón por la que ellos van a construir la torre. Porque dice el versículo 4, ahora sí Jenny dice versículo 4 por si acaso, de Génesis 11. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. ¿Ok? ¿Ven? O sea, quedémonos acá, no nos dispersemos por la tierra. Edifiquemos una ciudad y una torre, pero ahora dicen, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Se acuerdan durante las semanas que hemos hablado del nombre de Dios y que el nombre implica la dignidad de la persona, el carácter de la persona, quién es esa persona? Y los hombres no quisieron esparcirse como Dios les había mandado y dijeron, quedémonos acá. Y ahora no solamente ya la desobediencia era en quedarse en un lugar, sino ahora ellos quisieron hacer una torre que llegue hasta donde, al cielo, y hagámonos un hombre. Y fíjense que ellos sabían que estaban haciendo mal. Dice, por si fuéramos ¿qué? Esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Conscientemente, la decisión de hacer una torre y quedarse en un lugar fue una conspiración, fue un desafío al mandato de Dios y lo estaban haciendo conscientemente. Y esto muestra el orgullo y la arrogancia del hombre contra Dios. No querían honrar a Dios, que era el único nombre hasta ese entonces, vamos a decir, que era digno, sino dijeron ahora, nosotros también queremos hacernos un nombre, que quisieron honrarse a sí mismo. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a mostrarle a Dios cuán fuertes somos, cuán autosuficientes somos, no lo necesitamos, lo menospreciaron, lo rechazaron y pensaron que podían vivir sin Él. ¿Y qué fue esto? Una de las primeras conspiraciones. Un plan para derribar el poder establecido de Dios y ponerse ellos como Dios. Y es alucinante, ¿verdad? Que ellos pensaron que podían lograrlo haciendo una torre. De alguna forma ellos tenían el conocimiento, ¿verdad?, que Dios habitaba en los cielos, ¿no? Que Dios no era un ser humano, sino Dios estaba en el cielo. Y ellos pensaron que si hacían una torre que llegara hasta el cielo, ellos podían entrar en esa esfera celestial y tener tanto poder como Dios. ¡Wow! Increíble, como dice Sarita. Y fíjense
Una rebelión, exactamente como dice Katy, ¿no? La misma rebelión que hizo Satanás, ¿verdad? Él dijo, ¿qué dijo Satanás? Subiré, ascenderé al trono de Dios y seré como Dios, ¿no? Y al hombre que le dijo también, si comes del fruto serás como Dios. Lo mismo. Pero fíjense que esto no fue idea de uno solo, sino fue un esfuerzo mutuo. Estuvieron de acuerdo todos aquellos que salieron, ¿no? Del oriente. Ahora, lo que quiero que entendamos es esto, cuando vemos una conspiración, es que ellos no sabían que todo esto que estaban haciendo era para escribir un libro, ¿no? Como Génesis, que algún día esto se va a escribir en un libro. O sea, no fue algo hecho para que se escriba necesariamente, sino fue algo preparado para que ocurra la vida diaria. Esto es lo que queremos que suceda en nuestro mundo hoy. Hagamos una ciudad, hagamos una torre, y que llegue hasta el... O sea, fue una vivencia más que un relato. Para nosotros es un relato y ese es el problema, que nosotros cuando leemos la Biblia lo leemos como relatos o lo leemos como historia, pero tenemos que ponernos en ese lugar para darnos cuenta justamente de las intenciones de lo que estaba sucediendo con el hombre en esos momentos cuando él vivía en la tierra. ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era su corazón? Y esto es lo que sucedía. Y este es el primer ejemplo. Sabemos después lo que sucedió, ¿verdad? El resto de la historia. Tengo otro ejemplo de algo también parecido y ahora sí pasamos muchos años y vámonos al libro de Éxodo, al primer capítulo. Libro de Éxodo, primer capítulo, donde sucede también algo a nivel así global de una nación. Así es, ellos quisieron ser como Dios en el sentido que ellos dijeron, nosotros queremos hacernos un nombre, como dice Katia ahí en Facebook, ¿no? Queremos hacernos un nombre, quisieron ser como Dios exactamente. Éxodo 1. Ya estaba, todos sabemos que en Génesis, ¿verdad? José llevó a su familia a Egipto y se multiplicaron y vivieron y el rey los acogió en el tiempo de hambre, etc. Éxodo 1, versículos del 8 al 10. Jenny, Éxodo 1, por si acaso, del 8 al 10. Entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel, porque ya eran un pueblo por si acaso, una nación o un pueblo, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjate que se levantó un rey, un gobernante, y él ve a los israelitas, al pueblo de Israel, o podríamos decir también al pueblo de Dios, y él piensa, dice, seamos sabios para con ellos. Es decir, esto que él va a decir no es una inspiración de la ducha, simplemente no es una ocurrencia, sino es un plan. Es un plan. ¿Y cuál es el plan? Tenemos que hacer algo para que no se multiplique el pueblo de Dios y que no se vayan a convertir después en nuestros enemigos. ¿Y cuál fue el plan? El plan de Faraón, dice el versículo 15 y 16 del mismo capítulo. Dice que habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, ¿no? A las nodrizas también se conoce, creo, ¿no? A las que ayudan a dar a luz.
una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Los que buscan nombres para sus hijas, ahí tienen dos. Cifra y otra Fua. Fua, no Fua, sino Fua, no era selvática. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Qué petición más loca para aquellas mujeres que se encargan de traer a la vida a los bebés? Me imagino una partera por vocación. ¿Cuál es la vocación de una partera? ¿Cuál es el deseo de una partera? ¿Por qué va a luchar una partera? ¿Por qué? Por traer a la vida, por ayudar a esa madre a que puje, a que si está en dificultad, a que si tiene el cordón enredado, ¿verdad? Como Esteban creo que fue el que tenía el cordón enredado en el cuello, ¿no? Y le dieron la vuelta y todo al final, ¿no? Traer vida, exactamente, justamente el fin de la partera es luchar por la vida del niño. Esa es su vocación. Y el rey le ordena a estas personas que hagan lo contrario a su llamado, vamos a decirlo así. Que hagan lo contrario a la vocación. Ah, Karina fue, ok. Creo que Esteban también, yo estaba viendo Jenny ahí, Esteban. Jenny me confunde, ¿ves? Le pide que haga lo contrario a lo que es su vocación, a lo que es su llamado, a lo que es lo que ella quiere hacer. Y la partera que tiene el llamado de dar vida, la partera que tiene el llamado de ayudar a traer vida, a ella es la que se le dice mata. Si es varón, mátalo. Qué loco, ¿no? Qué loco. Y entonces, o sea, vemos que esto es algo que ha existido, ¿no? Que ha existido, que por fuerza, por orden del rey, se da una ley, porque esto era ley, la palabra del rey, de Faraón era ley, para que se haga lo contrario. ¿Qué hacen las parteras? ¿Qué hacen las parteras? En Éxodo 1, ¿qué hacen las parteras ante la orden de Faraón? Dice, ¿verdad? Versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. No, dice, las parteras, fíjense, esto era cuestión quizás de vida o muerte para ellas. Pero dice, las parteras temieron a Dios antes que a Faraón. ¿Y qué hicieron? Lo desobedecieron. Y acá, menos mal que esto esperamos que quede grabado porque voy a hablar de algo muy importante aquí. Y es que siempre, últimamente se dice, inclusive, ¿no? Katy puso ahora, ayer nos habló el pastor Martín a los hombres de esa nueva palabra en el RAE, ¿no? De covidiota. Aquellos que no siguen las leyes o las reglas, ¿no? O los consejos para no contagiarse de COVID. Son covidiotas, es la nueva palabra del RAE, ¿no? Ese es ahora, o sea, se les dice, prácticamente se les está diciendo idiotas, ¿no? Idiotas por no seguir las recomendaciones para no contagiarse de COVID. Y es una nueva palabra que está en el RAE, en la Real Academia Española, ¿no? En el diccionario existe ahora covidiota. Bueno, porque todos hemos escuchado que se dice ahora, ¿no? Que
Hermano, ¿sabes qué? Tú tienes que obedecer a los gobernantes, a los ¿no? Las leyes. Y como le digo, este es un tema muy que hay que hilar fino por si acaso, y por eso voy a tratar de describirlo lo mejor que pueda conforme también a la palabra de Dios, ¿ok? Acá no vale mi opinión no vale, mi opinión no importa, ¿no? Lo contrario, mi opinión no importa sino lo que dice la palabra de Dios. Y decimos, no, mira, tú tienes que obedecer, ¿no? Al rey porque ha sido puesto por Dios. Y ya una vez hemos explicado esto, ¿no? Que aquellos que hacen justicia, porque siempre que habla de someterse a las autoridades, someterse a los reyes, siempre habla del tipo de autoridades que son, porque ellas castigan al malo, porque ellas hacen justicia, porque ellas han sido puestas por Dios para castigar al malo. Ese es el tipo de autoridades a las cuales nos debemos someter. Porque acá vemos que estas mujeres desobedecieron las leyes, desobedecieron a Faraón. Otra cosa que he escuchado dice, pero es que Dios es quien pone todas las autoridades, ¿no? Dios es quien pone y quita reyes, porque eso sale en Daniel, dice que Él pone y quita reyes. Pero hay un pasaje, se los voy a buscar, y luego voy a regresar acá a Éxodo. En Oseas, y disculpen que hoy día esté tomando más tiempo, pero es necesario. Oseas 8:4, apúntenlo. Véanlo, porque la palabra, como dicen, se interpreta con la misma palabra, ¿verdad? La palabra se interpreta con la misma palabra, no con nuestras interpretaciones, sino la palabra se explica a sí misma. Oseas 8:4 dice, decía Dios, le decía al profeta, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Ya ese tiene que ver con los ídolos. Pero la primera parte dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. Daniel dice que él pone y quita reyes porque Dios lo hace. Sí, él pone y quita reyes, pero quiere decir que Dios pone a todos los reyes. Entonces, ¿cómo explicamos Oseas 8:4? Donde dice que el pueblo puso reyes, pero no fue Dios quien los escogió. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, dice. Porque tenemos que entender la palabra, que cuando Dios dice que Él hace algo, tenemos que entender si Él dice que Él absolutamente siempre hace eso o que Él hace eso porque Él es Dios y Él tiene la facultad de hacerlo, pero no necesariamente lo hace siempre. Acá Oseas 8:4 y hay otro pasaje también que ahorita no recuerdo, donde dice que establecieron reyes, pero Él no los puso. Porque si no, tendríamos que decirle a nuestros hermanos judíos que Hitler fue puesto por Dios. Dios lo permitió, pero hay reyes que no han sido establecidos por Dios. Es como cuando la gente dice, ¿no? Dios da vida y Dios es quien da la vida y Dios es quien la quita. ¿Es cierto? 100%. Dios tiene potestad sobre la vida. Pero si yo abro mi ventana ahora y me tiro yo por mi voluntad del tercer piso y muero, ¿tú vas a decir, Dios fue quien le quitó la vida? ¿Verdad? Entonces, por eso hay que saber explicar, ¿no? Que la palabra nos explique qué quiere decir. Porque yo he escuchado, estamos en Perú, por si acaso, para los que están en Perú, y ya vienen las elecciones. ¡Ay, las elecciones, hermanos! Las elecciones ya vienen, la segunda vuelta. Y tenemos 2 candidatos. Y algunos dicen, mira, ¿sabes qué? Yo al final no me preocupa por quién votar porque al final es Dios quien pone y quita. Y si Dios quiere que una sea la presidenta, va a ser. Y si Dios quiere que el otro sea, va a ser. Bueno, Oseas 8:4 me dice que el hombre a veces pone reyes, gobernantes, pero no eran los escogidos por él. Eso es lo que dice la palabra.
Por eso también, ¿verdad? Algunos dicen, no, esto es la voluntad de Dios. Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice eso. Ahora, que Dios lo permita, puede permitirlo, pero quiere decir eso necesariamente que fue su voluntad, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque Él le ha dado autoridad al hombre también, ¿verdad? Yo puedo decir, Dios es el Dios de mi salud, Dios es el Dios de mi... Pero yo como Gustavo tengo la autoridad de todos los días, si yo deseo comer chisitos, comer chistris, comer doritos y comer comida chatarra, y esa salud que Dios me da, tirarla al piso, y de ahí me viene la enfermedad, y voy a decir, ay, Dios me está trayendo esta enfermedad. No, Él te ha dado autoridad en esta tierra. Yo soy quien trajo la enfermedad, no Dios. Y o sea, lamentablemente nunca podré decir que estos rollos vienen de Dios. ¿Cuántos han dicho, Dios me he hecho gordito? Yo creo que nuestra cuchara nos ha hecho gordito, a menos que tengas un problema de salud. Tú que tienes problema de salud, no estoy hablando de ti, ten paz, siéntete libre, no te condenes. Somos amigos, ¿ok? Así que hay que cumplir con una responsabilidad, ¿no? Si tienes que votar, pues mira los planes, estudia las propuestas y vota, ¿no? O sea, trata de votar y pon ahí, ¿no? No te escudes en eso. Dios es el que pone. Daniel dice, Daniel 10:11 creo que, donde él dice, Dios pone y quita reyes. Es cierto, pero acá también hay un balance. Porque como decía igual, ¿no? Entonces Dios puso a Hitler que mató a millones de personas porque es Dios quien pone a un asesino o un genocida de presidente. Muy bien, wow, ¿qué hora es? 9:31, ya, a ver, 10 páginas más. Ya ya vamos a terminar. Estábamos con las parteras, ¿no? ¿Qué desobedecieron? Qué desobedientes estas mujeres. Dios mío. Ya no existen mujeres desobedientes, por si acaso, ¿no? Daniel 2:21, gracias Jenny. Ahora sí te creo que es Daniel 2:21 donde él dice que él pone y quita reyes. Jenny se está reivindicando por si acaso, así que vamos, un aplauso para ella, un aplauso virtual. Aplauso virtual. Ese es el versículo, porque ese versículo lo estaba leyendo cuando hablamos del tiempo el domingo y se me escapó. Él muda los tiempos y las edades, ¿no? Ya es el mensaje del domingo, qué pena que no podemos volver ahí. Quita reyes y pone reyes. Muy bien, das la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Gracias, Jenny. Ese era el pasaje. Y como dice, él quita reyes y pone reyes, pero también como vemos como vimos en Oseas, no todos los reyes, dice, los puse yo, ¿no? Como cuando Israel quiso tener un rey como las demás naciones. Paola, dale un poco más crédito, como que por fin la chuntó. Por favor, Jenny se está reivindicando. Ya, las parteras desobedecieron, ¿no? Le preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto, versículo 18, hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué, no creo que les diga, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado vida a los niños? Yo creo que el rey de Egipto ahí tiene que haber gritado como alguno de sus jefes cuando ustedes cometen un error y les gritan, ¿no? Así tiene que haberse puesto Faraón o el rey de Egipto. ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños, no me han desobedecido. Y las parteras respondieron a Faraón. Ya no voy a entrar a este tema porque ahí sí ya nos vamos de largo, pero le dijeron una mentirita. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Acá hay algunas, tenemos algunas hebreas también acá nosotros. Pues son robustas, dice,
y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Esa fue la única excusa que se les ocurrió. ¿Fue verdad? No era verdad, era mentira. Sin embargo, fíjense el versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras. Y Dios hizo bien a las parteras. Dios bendijo, como dice otra versión, ¿no?, a las parteras. Pero están desobedeciendo las órdenes del rey. Pero están desobedeciendo al rey, las leyes, están desobedeciendo la ley y Dios las bendijo. ¿Por qué? Porque ellas prefirieron arriesgar su vida. Arriesgar su vida. Podía Faraón haberlas matado, Dios las guardó. Arriesgaron su vida, ¿no? Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21. Versículo 21. ¿Qué dice? Y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué hizo? Dice, Él prosperó sus familias. Él prosperó sus familias. Dios las guardó y las premió. Pero pastor, ellas desobedecieron la ley que Faraón les dio. Ajá. Porque a veces cuando hay esa conspiración, ya había una conspiración de matar, ¿no? Y ahora, ya para terminar, por eso lo vamos a hacer varias semanas, hermano, y gracias por algunos han tomado su café y siguen acá. Así que gracias por estar conectados, soportando todo este tiempo. Dice el versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo. Fíjense, ¿ah? Ya esto no es algo de Faraón solamente, sino de todos los egipcios. Porque después ustedes ven, ¿no? Cuando viene la liberación, la Pascua, y dice que Dios mata a todo primogénito. No solamente de Faraón, sino de los egipcios. A veces yo escucho a veces, ay, pero Dios, qué malo. ¿Por qué? ¿Cuántos inocentes habrán muerto? ¿Cuántos, no? ¿Cuántos? ¿Por qué no solamente Faraón, los soldados, los generales, los magos, pero por qué todos? Fíjate. ¿Por qué? Porque Faraón dice que mandó a todo su pueblo y todo su pueblo participó en esto, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca. No dice mandó a todos los israelitas, ¿ah? Sino dice mandó a todo su pueblo, bueno, incluidos seguramente los israelitas, pero dice mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Qué gobernador, tú dirás, para más sádico, para más loco, que manda? ¿Tú te imaginas esa escena? Que nace un niño y escuchan o ven a la mujer embarazada y ya la tienen en la mira y si nace varón, al niño lo lanzan al río para que se ahogue. No sé si en ese lugar exactamente, pero en el Nilo yo sé que hay cocodrilos, hay un cocodrilo que es el cocodrilo del Nilo, ¿no? Para tirarlo. ¿Cuál era el plan aquí? ¿Cuál era la conspiración aquí? La desaparición, ¿no?, de los hombres, de los niños, del pueblo de Dios, de los hijos de Israel, de lo que era, en ese entonces, en el Antiguo Testamento, era conocido el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia. ¿Habrá alguna conspiración contra la iglesia? No, pastor, la iglesia al diablo ni le fastidia y no, es la economía, es el mundo, son las cosas como son. El pastor está viendo mucha película conspirativa, ¿no?
¿Fue un plan alocado, como decía, impulsivo, desordenado de Faraón y de los egipcios? No, fue algo planeado que consistía en debilitar a toda una raza, en aniquilar a toda una raza. Y vamos a ver más ejemplos en la Biblia, y aún ya tenemos ejemplos de la historia. ¿Cómo es esa frase? Que el que no conoce la historia va a cometer el error de volver a repetirla. Y has visto, ¿no?, que en este caso consistía en matar niños inocentes. Y tú dirás, pero ¿y qué de los derechos humanos? ¿Y por qué se tiene que llegar a la crueldad? Hermano, hermana, el hombre ha demostrado entonces ya por cientos, miles de años que si se necesita ser cruel, ilegal, para cumplir la conspiración, se va a hacer. No importan tus derechos, no importa tu humanidad, no importa nada de eso. Y ahora, para terminar, recordemos que Faraón, no le han dicho, Faraón, vamos a filmar una película y tú eres el malo de la película, así que, a ver, ingéniate qué puedes hacer en maldad para que salga bien en la película, ¿no? Y para que después los héroes se vean más y el malo al final muera. No, esto no era una película, esto fue lo que vivieron en realidad el pueblo de Israel en esa época, lo que sucedió, lo que tuvieron que ver ellos, lo que sufrieron ellos a causa de, en este caso, un hombre y un gobierno que se puso en contra de ellos. Y conocemos el resto de la historia, vemos que un enfrentamiento por parte de un lado, los egipcios y Faraón que quieren aniquilar, debilitar el pueblo de Dios, porque de ahí le ponen cargas, los flagelaban, los mataban. Y por otro lado, el pueblo de Dios teniendo que creer en Dios, creer en Moisés para poder ser liberados. Y ves que hasta el último momento, así como en Babel, tuvo que haber una intervención sobrenatural y divina para ¡plac!, terminar esa conspiración. Aquí también tuvo que haber una intervención divina, sobrenatural, para que hasta el último momento el pueblo de Dios pueda tener victoria. Y si te das cuenta, hasta el final Faraón no quiso, terco Faraón, no quiso dejar ir al pueblo de Dios. Cuando le dijo, ya váyanse, pero y se están yendo, y después dice, no, ¿saben qué? Vamos a agarrarlos, y eso le costó la vida. Murieron en el mar Rojo. Los persiguió hasta el mar, pero la mano sobrenatural de Dios los libró. Terminemos con este salmo y gracias otra vez, hermanos, por su paciencia el día de hoy. Nos hemos extendido como Margarito, nos hemos extendido. Salmos 2, versículos del 1 al 5. Salmos 2, versículos del 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mira, esta es profecía. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido. En este caso era Cristo Jesús, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es una conspiración. En la Nueva Traducción Viviente, justamente el versículo 2 dice, los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Y Jesús, como vamos a ver en uno de estos días, el miércoles, nos habla de lo que va a suceder en los últimos tiempos y tiene que suceder una conspiración también mundial, la cual está, pero los cristianos parece que no la ven y que va en contra de la iglesia, va en contra de nosotros. Y este virus, un día vamos a hablar de este virus, aparentemente ha acelerado aquello que iba a tomar un tiempo todavía en lograr en la población. Este libro, a la mayoría de población como borregos
los está llevando al matadero y todos están diciendo, sí, 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 sí. Pero fíjense, versículo 4 y 5, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y pueden leer después el resto del salmo. Gracias, hermanos, nos vemos el siguiente miércoles con la siguiente parte de Entendidos en los tiempos. Son los últimos tiempos y necesitamos ser entendidos en los tiempos. Amén.